Dios creó a quién? Hola, iglesia. Hola. Hola. ¿Hay tono? ¿Hay tono? Estoy sin teléfono también. ¿Se acuerdan que le dije que estábamos sin luz? Sin gas. No, también estuvimos sin luz. Bueno, el sábado estábamos sin gas, sin luz. Habían cortado Telecentro primero, porque lo nuestro fue de poco, fue paulatino. Primero sin gas. Estábamos viendo una película, ¡puf! Se cortó el cable. Y bueno, ¿qué nos queda hacer? No sé, que de repente la luz empezó a ser así sin luz. Digo, ¿qué hacemos? Estamos abrigados hasta acá arriba porque no tenemos dónde sacar calor. Realmente fue divertido. Y bueno, jugamos con la linterna, ¿viste? Las velas, ¿qué le vamos a hacer? No había lugar, ¿viste? Después entraba chiflete por todos lados. Gracias a Dios, el domingo, ¿no fue? No, ayer, sábado a la tarde, vino la luz, y bueno, pero todavía el gas no lo tenemos. Hermanos, estén orando por el gas. De mi casa, ¿no? Y entonces estaba. El séptimo día que hizo. El séptimo día creó al hombre. Pero cuando Dios lo crea, Dios no estaba en actividad, sino que estaba en el momento de reposo. Es notable esto, ¿no es cierto? Dios crea al hombre, pero no en un tiempo de actividad, sino que Dios dice que agarró tierra, agua y creó al hombre. En el tiempo de reposo, Dios creó al hombre. Y esto es notorio, ¿por qué? Porque el hecho de que nosotros siempre como cristianos queremos ver a Dios en alguna actividad. ¿Viste? Queremos ver a Dios activo. Cuando hablamos de Dios, bueno, porque Dios hace esto, porque Dios, y es verdad, pero siempre estamos hablando de una parte activa de Dios. Pero en realidad, si escudriñamos la palabra, si vemos el corazón y el espíritu de Dios, Dios lo que Él quiere es que aprendamos a contemplarlo y a gozarnos contemplándolo a Él. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque esto no requiere de ninguna de tus funciones humanas. El contemplar a Dios solamente requiere de una función espiritual. ¿Se entiende? Desde lo humano no podemos nunca disfrutar a Dios. Cuando hacemos una campaña, cuando estamos ministrando gente, vemos la gloria de Dios en la otra persona. Pero hay una actividad de uno donde uno está involucrado. Ahora, cuando Dios quiere que lo contemplemos a Él, que nos gocemos solamente en su presencia. Por eso dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué es adoración? No es estar 5 horas ahí, ¡ay, te alabo! No. Es aprender a contemplar al Espíritu Santo en una condición. Y esto nos falta, amada iglesia. Cuando hablas de adoración o de contemplar al Señor, hay veces que hay que admitirlo, a veces nos aburrimos, ¿viste? De gente tan colgada, ¿no? Porque no todo puede. ¿Pero por qué? ¿Por alguna incapacidad personal? No, es que todavía no hemos entrado en esa esfera espiritual, en esa dispensación donde Dios nos está invitando. Porque Él mismo nos invitó. Dice, Él busca adoradores, Él está invitando a que podamos contemplarlo a Él en espíritu y en verdad. Es una actividad neta, total y absolutamente espiritual. No requiere de nuestras funciones humanas. Lo humano queda de lado. Lo espiritual es lo que empieza a fluir. Amén. Si no tenemos esa vida del Espíritu, no podemos contemplarlo, porque aún necesitamos del Espíritu Santo para poder glorificar y contemplar a Dios. Ahí estaba Juan, reposando. Ahí estaba Juan. Juan nos enseña a adorar a Jesús, a contemplar a Jesús, donde no se requiere ninguna función humana, ninguna actividad que venga de lo humano, de lo carnal, de tu fuerza natural, sino que justamente de la dependencia del Espíritu. A partir de ahí es donde uno puede y aprende a contemplar a Dios. Yo no puedo contemplar a Dios
desde el requerimiento de mis necesidades. ¿Me expliqué bien? No, ni yo me entendí. Para. Si mi intención, si la intención de mi corazón es solamente pedirle a Dios, demandarle a Dios, vieron que a veces uno no se da cuenta, y en la vida espiritual siempre le está pidiendo, Señor, te pido, ¿está mal pedir? No, Dios mismo me dice que pida, pero también tengo que darle lugar a poder aprender a contemplar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque lo que te enriquece y lo que te da estatura espiritual no son los milagros que Él cumple sobre tu vida, sino el que vos aprendas a contemplar a Dios. Cuando vos aprendes a contemplar a Dios, viene la revelación del Espíritu, del conocimiento del corazón de Dios. Y acá entramos en la segunda etapa. Juan estaba recostado, pero luego dice que Juan puso su oído sobre el pecho del Señor. ¿Y esto equivale a qué? Equivale a escuchar los latidos del corazón de Jesús. Es lo más íntimo que podés experimentar. Ninguno de los apóstoles dice en la Biblia que puso su oído en el pecho del corazón de Dios. Ninguno, solamente Juan. No importa que sea. ¿Cómo? Aparte tenía esa confianza. Absolutamente. No importa que sea. A lo mejor está bien, porque se va a decir, bueno, pero era un chico, era un joven, y tal vez Jesús como niño lo abrazaba. No importa si lo abrazaba como niño o no. El punto es de que él quería y Juan buscaba recostarse sobre el Señor, sobre el pecho del Señor. Y esto nos habla de dependencia, de buscar los brazos de Jesús. Nos habla de escuchar los latidos más íntimos. Por eso digo, Juan está autorizado tal vez a decir esas palabras tan fuertes. El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Lo dice en otro lugar en la Biblia. Él solamente en el Evangelio de Juan lo expresa. Si ustedes ven, hay muchos episodios, aun cuando hablan del Espíritu Santo, no todos los evangelios lo hablan. Lucas, como buen médico, culto, entendido en la ciencia, podría haber hablado tranquilamente. San Juan capítulo 13, 14, 15 habla del Espíritu Santo. Lucas lo podría haber hablado como técnico, como hombre de ciencia, como hombre de conocimiento por su cultura, sin embargo no lo habla. Sí lo habla Juan. ¿Por qué? Porque él tenía el oído preparado para escuchar los latidos del corazón de Dios, la intimidad con Dios. Esa es la gran diferencia. Amén. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, dijo, Señor, ¿quién es? San Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto será glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Acá más abajo dice, versículo 12, es el mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca,
para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Ven? Juan tenía la particularidad de hablar intimidad de Dios, porque él conocía el corazón de Jesús. Por eso cuando vos vas a leer, cuando Jesús habla y Juan lo relata, Juan capta y toma esta tan íntima relación y nos deja esta tan sagrado conocimiento para que nosotros no solamente aprendamos sobre el Espíritu Santo, sino entendamos cómo el Espíritu Santo trabaja en nosotros, trabaja a través nuestro, y quién es la persona del Espíritu Santo. Qué rol tan importante tiene el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro diario caminar. Aún lo que decía Natalia, la importancia del rol del Espíritu Santo tiene nuestra vida respecto a no solamente a la salvación, porque sabés que si el Espíritu Santo no estuviera activo en tu vida, vos y yo no seríamos salvos, porque somos salvos porque nos arrepentimos. El arrepentimiento es por obra y gracia de Dios, pero por también la obra y la actividad del Espíritu Santo en nosotros. Él trae convicción de pecado, justicia y juicio. Qué importante que es la actividad del Espíritu Santo en nosotros, ya creyentes maduros, que podemos detectar y darnos cuenta, medir el aceite, cuando se nos mueve la aguja, cuando miramos a alguien y decimos, ¿lo perdoné o no lo perdoné? Bueno, el tiempo dirá. El Espíritu Santo es quien te revela, es quien te muestra el texto y es quien manda a sus emisarios, quien manda a sus siervos con palabra profética para hablar en lo profundo de tu corazón. Ese es el Espíritu Santo. Si omitimos esto, dejamos de lado esto, estamos practicando un evangelio que no va a tener ningún tipo de sentido para nosotros. No va a haber vida, no va a haber resurrección, no va a haber vida eterna. No hay vida de parte de Dios en nuestro corazón. No podremos escuchar el latido del corazón de Dios ni meternos en la intimidad con Jesús para poder tener un contacto más de intimidad profunda con Él. Si no tenemos, si no vivimos, si no disfrutamos del Espíritu Santo, no podemos vivir un evangelio como Dios quiere que lo vivamos. Qué importante es reposar, recostarnos, aprender a disfrutar del Señor. Hace tiempo que el Señor me viene molestando con la palabra disfrutar. Como decía Emanuel, estos 2 días disfruté de mi familia. Esto es gracia de Dios. Dice la palabra que Dios nos da la capacidad de poder disfrutar. Pero ¿sabes lo que pasa? Todavía hay problemas, ¿viste? Todavía, qué sé yo, tenemos discusiones con mi esposa, todavía hay diferencias con mis hijos, no entiendo por qué fulano es así. Entonces, eso no tiene nada que ver. La capacidad de disfrute la da Dios. Nadie te dijo que tenés un matrimonio perfecto, pero podemos tener matrimonios correctos. Y el correcto tiene que ver con que tengamos ambos dos la posibilidad de arrepentirnos cuando nos estamos equivocando y de reconciliarnos en la presencia de Dios. Nadie nos prometió que un matrimonio perfecto, ni que vos y yo somos perfectos para encarar un noviazgo, un matrimonio. Todos tenemos situaciones, diferencias, somos diferentes por obra y gracia de Dios. Cuando logramos entender de que Dios no nos creó con las mismas capacidades y entender que aún en nuestras diferentes capacidades Dios potencializa. Dios nos potencializa. Ahí vamos a entender y empezar a comprender el plan de Dios. No tenés que ser igual a tu marido, no tenés que ser igual a tu esposo ni a tu esposa. Dios da multiplicidad de dones, de gracias y de talento. Amén. Lo que pasa es que somos muy diferentes. Sí, está bien, somos diferentes, pero eso no quiere decir de que no andemos juntos. O de que no es motivo para separarnos, no es motivo de disfuncionalidad, no es motivo para que vos hagas tu vida y yo haga la mía. Al contrario, Dios potencia la gracia, los talentos cuando aprendemos a coordinar y a caminar juntos. La misma Biblia dice,
¿Andarán todos juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que falta? Entrar en un acuerdo. ¿Qué es lo que falta? Sentarnos y aprender a dialogar. ¿Qué es lo que nos falta? Bajar las armas, no luchar, sino escucharnos, contemplarnos, entendernos y comenzar a caminar juntos, entendiendo que tanto para vos y para mí, siendo matrimonios, hay un plan de Dios y un destino que tenemos que alcanzar. Amén. Esto también es obra de Dios. Esto también es obra de Dios. Dios lo hace. Simplemente que a veces nos cuesta humillarnos, como decía la hermana. Nos cuesta sacar ese orgullo que está dentro nuestro, pero gracias a Dios que Dios trabaja con nosotros, fundamentalmente con nuestro orgullo. Que aprendamos hoy a poner nuestro oído en el corazón del Señor. El corazón del Señor es el grado de intimidad más fuerte que vos y yo podemos tener en nuestra oración secreta, en nuestra oración más íntima. Quiero terminar con esto. Mateo 6:6. Mateo es el primer evangelio. Mateo 6:6. Y cuando ores no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Es decir, ellos amaban el hacerse ver, el hacerse públicos, en que todos los vieran. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Escuchen lo que dice el versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto. Tu Padre que ve en lo secreto. No dice que oye, dice que ve. Pero yo estoy orando, se supone que Él me oye. ¿Dios nos oye? Dios nos oye. Pero dice que no solamente oye, sino que ve. Cuando vos públicamente estás orando, Él te oye. Pero cuando vos en intimidad estás orando, Él te ve. Los ojos de Dios están sobre tu vida. Amén. Qué gran diferencia, ¿no? Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Por eso yo te decía antes que cuando Dios te pide algo en la oración, estás ahí en la intimidad, te va a marcar una línea bien alta, cosa que vos no puedas alcanzar. ¿Por qué? Porque Él no te está encomendando algo que lo vas a poder alcanzar por tus fuerzas humanas, sino que te va a decir, bueno, yo quiero que llegues hasta acá, pero te voy a dar de mí para que puedas alcanzarlo. Dios añade, esa es la recompensa que Dios añade a sus hijos. Mire, acá hay distintas palabras que podemos ver y separar. Primero es orar, aquel que ora en lo secreto. Luego habla de aposento, habla de secreto, aquel que se esconde, que toma ese tiempo. Habla de recompensa en lo público ante una actividad secreta, oculta, íntima. Dios nos recompensa en lo público. Lo primero es orar. Orar es como una avenida, grabate esto en la cabeza. Tu oración tiene que ser una avenida de ida, pero también de vuelta. ¿Se entiende? Si vos entras a tu aposento y hablas con Dios, cuando terminaste de hablar, te fuiste, no estás orando, estás hablando, no te estás comunicando. Comunicaciones, cuando hay una ida y hay una vuelta, hay un comunicador y un receptor. ¿Se entiende? Cuando yo o vos entramos a orar, tenemos que salir con algo de parte de Dios en nuestro aposento. Una palabra, una intención, un texto bíblico, algo Dios tiene que hablar, si no tu oración no tiene fruto.
Si no, tu oración se limita a una descarga. ¿Está mal? No, está buena la descarga. Pero qué lindo que es cuando Dios te habla. Porque cuando Dios te habla es cuando vos le pusiste el oído. ¿Se entiende? Cuando vos creces, no es cuando hablas y soltás, sino cuando Dios habla a tu corazón. Ahí es cuando vos creces. Amén. Lo segundo que dice es aposento. Cuando vos entras, ¿a dónde? A tu aposento. ¿Sabes lo que quiere decir aposento? Aposento. Aposento es, según antiguamente hay una palabra que lo describe, que dice reposadero. Era un lugar donde las personas que viajaban, que estaban circunstancialmente, pasaban por un pueblo o una ciudad, tomaban como alquilar un departamento para pasar la noche, para descansar, para reposar, pero luego continuar viaje. Y ahí ellos dormían, ahí ellos descansaban, ahí ellos se bañaban, ahí estaban en comodidad, reposaban descansaban, recargaban sus fuerzas para el otro día poder tomar viaje nuevamente. En latín es pausente, que quiere decir el que se detiene. Tenés que detenerte. Tenemos que detenernos. A veces la vida cristiana es igual que el trabajo. Y la suma de actividades no es detenernos. Tenemos que aprender a reposar al lado del Señor. Como Juan. Estar ahí quietitos. Contemplar. Contemplar es reposar. El día de reposo es el día del Señor. El día que el Señor reposó. ¿Por qué? Porque Él quiere que le contemplemos. Es ahí donde crecer. Eso quiere decir aposento. ¿Y secreto por qué? El Salmo 51:6, David nos habla del secreto porque dice: en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Él crece en lo secreto, no en lo público. Mira, cuando se encontraba con Dios en su aposento, en su intimidad, Dios le daba sabiduría y él crecía en el entendimiento y el conocimiento de Dios. ¡Qué tremendo! Que no es lo público, es lo secreto. No es la cantidad de horas. Gloria a Dios si Dios te llama a estar 7 horas, 8 horas. Cuando empezamos a ir a las primeras conferencias, había gente de Dios, cuando yo era bastante nuevo en el camino, o hasta que lo entendí, había hombres de Dios tremendos. Uno veía en las conferencias los pastores que iban. Y me acuerdo un día, un japonés creo que era, cuando fuimos a Mar del Plata, un japonés chiquitito así, que Dios lo llamó, saben que se había querido suicidar 3 o 4 veces creo, y en una oportunidad se tiró, estaba en el mundo, ¿no? Se tiró en las vías del tren para que el tren le pasara por encima, pero era tan chiquitito que el tren le pasó y no le hizo nada, porque no le daban ni los pies, era chiquitito, una cosita así chiquitita. ¿Cómo saltaba ese cristiano, por Dios? No se le entendía nada porque hablaba en japonés, pero se ponía rojo y ¡ay, gloria a Dios! Un fuego tenía tremendo. Y él decía que, este era el punto, que cada vez que oraba como 7 horas, 7, 8 horas. Oraba. Yo dije, chao, qué mal que estoy. Me ponía mal, porque me hacía sentir tan lejos de Dios, me hacía sentir un blasfemo. Yo lo sumo y después viene la otra, ¿viste? Cuando vos recibís eso, al otro día te pones a orar y pones el reloj, a ver cuánto tiempo, y te medís, pones el cronómetro para ver. Cuanto más tiempo mantuviste en oración, más cristiano te sentís. Después de pasar varios tiempos, me di cuenta que no es así, que es muy importante el tiempo de oración, pero más importante es la calidad de lo que pasa dentro de esa oración. Hay oraciones que no tienen sustento, hay oraciones que no tienen contundencia, hay oraciones donde no hay cambio, donde carece de esencia. Por eso aprendí que cuando hay una ida y vuelta,
Para cambiar no es necesario estar tanto tiempo en la presencia de Dios. Si Dios te llamó, escúchame bien, si Dios te llamó a estar 8 horas, 9 horas, 10 horas, como también nos ha tocado muchas veces estar en retiros, estar embelesado en la presencia, habían pasado 6 horas y estábamos ahí, bajo el fuego. Era algo impresionante. Cuando nos quisimos dar cuenta, habían pasado 6 horas, hermano. Hay testigos acá, ¿no?, que han estado con nosotros. No nos dimos cuenta. Y yo creo que eso es lo legítimo. Eso es lo verdadero. No estar midiendo el tiempo. Porque es como si yo tuviera una reunión con vos y estoy constantemente mirando el reloj. ¿Vos cómo te sentirías? Imaginás si vamos a tomar un café juntos y vos constantemente estás mirando. Yo lo primero que pienso es, se tiene que ir. Se está mirando el reloj porque se tendrá que rajar, no me quiere decir nada. Entonces, ¿qué hago? Por respeto, corto la reunión, listo. ¿Qué pensarías vos si vos delante del Señor estás con el reloj mirante? ¿Qué puede pensar Dios? Este se quiere ir. Tiene que hacer un trámite, tiene que ir a otro lugar. ¿Vos pensás que Dios se va a manifestar? No. Pero si le das esos 5 minutos, no importa el tiempo que pase. No vayas con tu cronómetro, entrar al aposento alto. Dice, Señor, 5 o 10 minutos, no importa lo que vos quieras. En definitiva, es una cuestión de Dios. Porque cuando está la presencia, cuando hay presencia de Dios, el reloj pasa sin que te des cuenta. No importa, no te hace ni más ni menos cristiano a las 8 horas, las 10 horas o el minuto que hayas estado. El segundo que Dios te haya hablado puede cambiar tu vida en un instante. Eso es lo que vale. Eso es lo que vale, que haya una vuelta de parte de Dios y que tu corazón sea tocado. Eso, ahí es donde hay transformación. Tener una buena actitud, ¿no?, para encontrar y para tener esa comunión con Dios. Amén. No saber si le va a durar 5 minutos como 8 horas o 5 horas. Acá no dice cuánto tiempo estuvo Juan en el pecho del Señor. No dice si estuvo 10 horas, 15 horas, 20 horas. No lo dice. Pero sí salió diferente. Cuando vos y yo estamos en la presencia de Dios, orando a Dios, y Dios te da una palabra, ¿no es cierto que sale diferente? Cuando recibís una palabra, una intención, cuando Dios te da un texto. Hoy justamente me puso a orar y Dios me dio esto. Simple, es muy sencillo. Es un episodio en la vida de 3 años del ministerio de Jesús, pero un texto, un versículo solo, me mostró que Juan le puso la carita ahí, nada más. Ese es todo el mensaje para vos. ¿Y cómo logra cambiarte? ¿Cómo logra alimentarte esto de una manera de decir, claro, es la calidad, no es el tiempo? Al igual que cuando vos estás con tu padre o con tu hijo, podemos estar 10 horas de brazos cruzados sin hablarnos, sin comunicarnos. Pero cuando hay un diálogo, hay una intimidad y hay una ida y vuelta, tu hijo sale favorecido y vos salís contento. No, Dios estuvo conmigo. Charlamos, jugamos al play juntos, no importa, pero estuvimos juntos y hablamos. Y estuvimos. ¿Entiendes? Amén. Querido amado Jesús, te damos gracias por tu amor, Señor, y por tu gran misericordia sobre nuestra vida. Señor, hoy comprendimos, así como Juan tenía la gracia de poder poner su oído sobre tu pecho y escuchar lo que ningún hombre había escuchado. Tal vez suponemos que María, como la mamá de Jesús, en algún momento pudo haber puesto su rostro sobre el pecho de Jesús, pero la Biblia no lo dice. La Biblia dice que este discípulo tuvo la gracia de poder acercar su oído, Señor. Y esto nos ha hablado, aleluya. Esto ha hablado a nuestro corazón, Señor. Señor, yo sé que esto nos va a llevar a un nivel de entendimiento, de gracia aún mayor. De que no es el tiempo que le empleemos, no es entrar con un reloj en nuestra intimidad. Es aprender a reposar, a poder recostarnos a tu lado, Señor, ese reposo donde nuestra ansiedad se calma, donde callamos esas voces internas, donde ya nuestras emociones no nos dictan qué hacer, donde
donde tomamos la decisión de hacer una pausa en el tiempo y poder aprender a contemplarla, Señor. Donde dejamos nuestras angustias, dolores de lado y donde te decimos, Señor, ahora este tiempo es todo para vos, es todo para vos, Señor. Así como vos te tomaste el séptimo día, ese descanso, ese reposo, y te alegraste por la creación, Señor, yo te pido humildemente que nos impartas esa misma gracia. Poder cada domingo detenernos de nuestras actividades, que muchas veces, aunque es domingo, no trabajamos, pero están vivas en nuestra mente. Las ocupaciones, preocupaciones, todo está vivo. Es como un circuito en nuestra mente que nos ocupa y nos preocupa. Pero poder hacer este espacio en el tiempo y decir, Señor, hoy somos todos tuyos. Sé que es el deseo de tu corazón, Señor. Que podamos recostarnos en tu pecho, Señor. Escuchar el latido de tu corazón. Es el entender y el saber cuáles son tus prioridades y no las nuestras, Señor. Cuánto más fácil sería nuestra vida cristiana, nuestra vida secular. Todo sería mucho más sencillo si pudiéramos recostarnos sobre tu pecho y escucharte, Señor. Queremos que nos des esta gracia, Señor. Poder dolernos de las cosas que te duelen a vos, Señor. Desprendernos de nuestra emoción, de nuestros sentimientos, emocionalismos, de nuestra humana carnalidad, Señor, y aprender a adorarte y a contemplarte. Ayúdanos a reposar de todo aquello que nos aleja de tu santísima presencia. Ayúdanos, Señor.